¿O qué será caminar junto a ti? Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá. Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios. Es una bendición, es un placer poderlos ver, poderlos saludar, y también me da mucho gusto que los hermanos o personas o familias que nos siguen por la red, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por seguirnos, los bendecimos y le pedimos a Dios por sus vidas también, para que sigan supliendo su necesidad, cualquiera que fuere, donde quiera que estén o vayan. Hermanos, por favor, los voy a invitar a que se pongan de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y lo invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Y vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios, que es el verso 23 y el verso 24. Jeremías, capítulo 9, verso 23 y verso 24. Dicen de esta manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en todo esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir estos versículos para tu pueblo, para tus hijos, para los hermanos que nos siguen en la red, los cuales bendigo en este momento, y te pido que tu Espíritu Santo sea sobre nuestro espíritu, Señor, y empolles esa semilla ahí, que germine, Padre, y produzca fruto abundante en cada corazón que se abra y que esté dispuesto a servirte y a honrarte como tú quieres. Amado, gracias, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor, con reverencia. Ayúdenos hasta donde más se pueda con los niños. Yo sé que a veces es imposible, lo entiendo. Tengo un nieto también que es terrible y es bien difícil controlarlo de pronto. Más bien, ellos nos controlan a nosotros, pero ayúdenos lo más que se pueda, hasta donde se pueda. Yo entiendo ese tipo de situaciones. Una de las cosas primeras que quiero decirle a usted es que estos versículos que acabamos de leer son un poco o un mucho complicado en cuanto a lo que dice cuando dice que se alabe a sí mismo. Y lo menciono porque se corre el riesgo, escúcheme lo que le voy a decir, de caer en narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es una persona que se ama a sí mismo, que solo lo que él hace es cosa de alabar y de reconocer,
y terminan en una forma egoísta, cerrándose y amándose a sí mismo nada más, y no hay otro mundo más que él mismo. No sé si se acuerdan de Gordolfo Gelatino, él era narcisista. Si no, no se preocupen, ustedes son de Parchís para acá, yo de Parchís para atrás, entonces por eso no saben quién era Gordolfo Gelatino. Pero si le preguntan al señor Google, les va a decir quién era Gordolfo Gelatino, y él era narcisista. Ok, y un narcisista es los famosos hermanos yoyos. Yo esto, yo aquello, yo aquí, yo allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, alabarse es expresar una valoración positiva de uno mismo, generalmente con palabras o hablar con mucho énfasis sobre las propias virtudes o logros, dando una impresión de superioridad sobre los demás. O sea, ese es donde entra el riesgo. Ahí es donde hay que tener cuidado de la forma en la que a veces nos volvemos hermanos yoyos. ¿Se acuerdan? Como un ejemplo del rey Nabucodonosor, en el capítulo 4 del libro de Daniel, cuando da su testimonio y nos narra toda la historia ahí, y cuando pierde la razón, antes de perderla, dice que ve a la ciudad de Babilonia. Imagínense la hermosura de Babilonia, los jardines colgantes que llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y un día dice que paseándose por el balcón de su terraza en su castillo, vio ese esplendor y dijo: oh, Nabucodonosor, lo que has construido. ¡Wow! Y en ese momento dice que la razón le fue devuelta y se volvió como una bestia. Ahí es donde digo, hay que tener cuidado. Por eso Jeremías nos dice lo que acabamos de leer, y nos dice precisamente que tengamos cuidado de ese tipo de reconocimientos excesivos hacia nosotros mismos. Pablo, para evitar el narcisismo, cuando habla de la revelación y dice: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo y vio cosas tan maravillosas y extraordinarias que mejor no las cuento, porque van a creer algo más en exceso de mí, mejor ahí las dejo. Qué interesante. O sea, no quiso hablar de esas cosas porque a lo mejor para muchos hubiera sido como echarle crema a los tacos. Digo, cuando vemos las cosas humanamente, lo de Dios lo vemos como algo que simple y sencillamente es imposible, cuando nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, precisamente Pablo evita ese tipo de situaciones o de choques, por así decirlo, contra él, y entonces mejor dice: mejor no digo nada. Y entonces Jeremías nos dice algo que me parece también muy, muy interesante, y mencionaba lo de tener cuidado, precisamente porque también la palabra de Dios nos dice algo muy, muy importante que tiene que ver con no excedernos, y nos lo dice allá en Proverbios. En Proverbios nos dice algo interesante. Por eso decía al principio que pareciera contradictorio lo que aquí dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. Y ya después dice: más alabes en entender, en conocer, en que Dios hace juicio, Dios hace justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Proverbios, por ejemplo, Proverbios dice: no te alabe tu boca, sino la ajena, otro, que si otro habla bien de ti, gloria a Dios, pero no tú. Entonces aquí es donde entra lo que yo decía, pareciera contradictorio esto. Espero que me entiendan la forma en la que se lo voy a desglosar para que podamos asimilarlo y entonces poder asimilar lo que Dios a través de Jeremías le está diciendo al pueblo y nos está diciendo a nosotros. Espero que lo podamos asimilar en su momento. Y entonces, para que sea contundente el mensaje y se reciba de arriba y se tome con seriedad, casi siempre Dios pone ese sello, y Jeremías así lo expresa: así dice Jehová.
Y esa expresión, lógicamente, que da avala la autoridad en ese momento, al profeta para poder declararla con toda soltura. No es lo mismo que yo le diga al pueblo, hey, quiero decirles esto, a dice Dios. Es muy distinto. El simple hecho de mencionar a Dios, puede haber algunos que digan, estás loco. Otros por curiosidad van a oír. Pero si les digo, yo quiero decirles algo, van a decir, ¿y tú quién eres? La gente normalmente se mueve o mueve las masas a través de renombres. No sé, el artista más famoso, el presidente, el gobernador, y jalan masas. Amén. Pero un bienaventurado del pueblo, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces, esa expresión, así dice Jehová, es un impacto, insisto, tanto de autoridad, de seguridad, como también de atracción para que el pueblo se acerque a escuchar lo que Jeremías tiene para el pueblo. Y lo primero que leíamos y que menciona aquí es, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría o la sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. En otras palabras, la sabiduría es el bien emplear la inteligencia que tenemos para las diferentes situaciones que vivamos. Y de esta manera obtenemos conclusiones que nos van a dar un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, tanto lo bueno como lo malo. Por ejemplo, si vemos un ejemplo bíblico, no sé usted, pero yo cuando leo los proverbios de sabiduría, y luego dice, no se alabe el valiente en su valentía. Y valentía es una expresión interesante porque tiene que ver con el coraje como sinónimo de valentía. Es una cualidad humana definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos. O sea, a veces cuando de pronto no te animas a hacer algo, necesitas ese coraje para hacerlo. Me acuerdo que hace ya algunos años fuimos a un lugar bonito de allá de San Luis Potosí, de la Huasteca, y nos subimos, no me acuerdo quién, si no fue Moisés, fue Iván alguna vez con nosotros, y nos subimos a montaña donde caía el agua, no sé, pues no era muy alto, pero más o menos a lo mejor como de ahí para abajo. Y de acá siempre se ve así bajito, pero ya se ve muy alto. Y nos subimos, mi hijo y yo estuvimos allá que nos íbamos a aventar y estaba la fila y dejamos pasar como a 50 porque no nos animábamos. Y teníamos un montón de aventarnos, aunque ya de pena y vergüenza y coraje también, ya nos aventamos y salimos de aquello. Pero tuvimos que implementar ese coraje para poder vencer ese impedimento. Amén. Entonces, a veces se requiere ese coraje para poder superar ciertas situaciones, para poder vencerlas y salir adelante. Ese coraje también lo que hace es que de pronto te enfrentes al fracaso como bien y como sea, y de pronto te das cuenta que lo vences. Cuando aplicas realmente ese coraje en el momento que se requiere y se necesita. Por eso, lo digo seguido, no me gusta mucho usemos expresiones como no tengo, no puedo y no sé. Y he dicho que esas palabras en el vocabulario del cristiano no debieran de existir, porque en ese momento cuando tú dices no puedo, no sé o no tengo, paras a Dios, paras el cielo en favor tuyo, y ya el cielo no puede hacer nada porque tú acabas de declarar, en mi concepto, una mentira. Porque nosotros los cristianos solos no lo hacemos. Nosotros los cristianos es solo con la ayuda de Dios, y si aprendemos a movernos en Él, entonces lo que parece imposible se hace posible en Él, no en nosotros, ni por nosotros, sino por su gracia. Por eso Dios prefiere muchas veces no dejarse llevar por lo que hablamos, sino por lo de adentro. Por eso dice, Él te concederá el deseo de tu corazón.
Qué interesante. A veces Dios ignora nuestro palabrerío, que es vano, y se va mejor a lo que acá hemos de una u otra manera cultivado. Y si es positivo, Dios va a hacer lo que era imposible para ti, lo va a hacer posible para que funcione y se hagan las cosas. Entonces, qué importante es caminar, y la idea del sermón por ahí va a ir, para que no te desvíes y te pierdas. Porque no les dije cómo se llama el tema. El tema se llama, ¿quién es el que debe de alabarse? Es una pregunta. ¿Quién es el que debe de alabarse? Y entonces nos dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía. Y entonces, por ejemplo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo quiero creer que Goliat, aquel gigantón y feo filisteo y tremendo filisteo, era un gran guerrero y estoy seguro que era valiente. ¿No creen? ¿Sí están de acuerdo conmigo que era valiente o que no era valiente? Era valiente, lógicamente. Tan es así que en la práctica comandaba al ejército filisteo. Él era el que iba adelante. Él iba adelante comandándolos. Quiere decir que Goliat era un gran valiente, un gran guerrero valiente que no tenía miedo a nada. Y díganme, ¿de qué le sirvió ser valiente si lo mató un chamaquillo de 17 años? No se alabe el valiente en su valentía. Y luego dice, no se alabe el rico en sus riquezas. Yo llegué a conocer gente pudiente que decía, para mí mi Dios es el dinero. Otros decían, para mí mi Dios es lo que he construido con mis manos. No se alabe el rico en sus riquezas. La riqueza es la abundancia de recursos materiales e inmateriales, también la posesión colectiva o riqueza social o nacional, ya sea o posesión individual o riqueza personal de bienes y activos financieros, por lo general concretados en forma de propiedades, etc. Tener riqueza o riquezas es tener mucho potencial económico, no solo en dinero, sino en bienes, en propiedades, pero también en cuestión a cultura, en cuestión a imágenes, cuadros, etcétera, 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 etcétera. No se alabe el rico en sus riquezas. Y pensaba yo en la riqueza que tenía el rey Ezequías, cuando dice que tenía muchísimos tesoros, y cuando el profeta Isaías le pregunta a Ezequías, cuando llegaron los babilonios, ¿qué les enseñaste a los babilonios? Dice él, pues todo, les enseñé los tesoros y todo lo que había ahí. Y le dice el profeta, ¿sabes tú que va a llegar un momento en que se los van a llevar todos y no va a quedar nada aquí? Y la verdad, amado, es que cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada, nada. Hay muchos que dicen, a mí entiérrame con mi tesoro, con mi esclava, con mi reloj, con lo que sea. Pero al final de cuentas, pues vienen los saqueadores y se la llevan. O sea, al final de cuentas, quien viene a disfrutar ese tipo de riqueza, a veces y muchas veces da que no es ni la familia, ni alguien que conocen. Y entonces, de una u otra manera, ¿de qué sirve al final de cuentas una riqueza si no está bien aplicada dentro del reino de Dios? Y luego dejan las herencias y se matan entre los hijos por los dineros, y es que queda peor la situación. No se alabe el rico en sus riquezas. Si usted observa, hemos hablado de sabiduría, hemos hablado de valentía, hemos hablado de riqueza. Y esas tres cosas, por usar esa expresión, son positivas, son buenas, no son malas.
son buenas. ¿Es malo ser sabio? No, es bueno. ¿Es malo ser valiente? No. ¿Es malo ser rico? No. Sin embargo, si se les da un mal uso, pues de nada sirven al final de cuentas y terminan en nada. Eso es al final de cuentas lo que Dios trata de decirle al pueblo y a nosotros a través del profeta Jeremías. A veces nosotros por cualquier cosa pequeña hacemos una cosa grande y a veces sentimos que nos morimos, a veces sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. Y yo siempre me imagino a Dios como el buen padre moviendo la cabeza y diciendo, viéndonos de arriba y nosotros como en un laberinto y Él viendo la salida, que muchas veces pasamos por la salida, pero por cabezones, por estar cerrados en el problema, no la vemos, no la visualizamos, no oímos las señales, no vemos, no palpamos, no nos damos cuenta y entonces nos encerramos en esa situación y al final de cuentas terminamos no aprovechando correctamente las bendiciones que Dios nos da. Grábese algo que le voy a decir ahorita. Siempre he visto en camino de Dios que cuando Dios bendice a alguien, a quien sea, y lo empieza a bendecir en el negocio, en el trabajo o donde sea, Dios siempre lo bendice a ese alguien para que se convierta en un fiel sembrador del reino de Dios. Sin embargo, cuando la persona no alcanza a darse cuenta de lo que Dios tiene o por lo cual Dios le está bendiciendo, es ahí donde la persona, hombre, mujer, joven, etcétera, empieza a desviarse y empieza a atribuirse ciertas cualidades y entonces empieza a desviarse de la fuente que Dios es el que ha suplido, ha dado, ha empezado a bendecir, y él empieza a alzarse corriendo el riesgo de narcisista y llega un momento como Nabucodonosor y decir que él lo ha creado porque es muy inteligente, él ha sabido hacer negocios y hacer esto y hacer lo otro, cuando simple y sencillamente es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Así es que para nosotros que no tenemos así en abundancia, pues simple y sencillamente podemos decir amén, 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 amén. Ya el día que usted empiece a ser bendecido, pues entonces conoceremos al verdadero usted, cómo es, porque dice un pensamiento coloquial por ahí, ¿quieres saber cómo es el hombre? Dale poder. Ustedes ahorita no tienen poder, así es que ustedes amén, pastor, amén, todo es del Señor, amén, todo es de Dios, gloria a Dios. Pero si sacaran la lotería, dejarían de venir, se cambiarían de aquí, se irían a, ¿cuál es la colonia más acá de Irapuato? Sigue siendo, ya no, ¿verdad? ¿Perdón? Pontevedra, es ya de los más, fíjense, ya hay varios. Entonces, usted lo primero que dice es San Juan de Retana. Y ahorita ama San Juan de Retana, pero ya cuando tuviera y si fuera, ay, nunca he querido ese ranchillo ahí feo. Y se iría a lo más popov de aquí de Irapuato o no sé dónde, pero así es cuando realmente se tiene ese poder adquisitivo y entonces mostramos la realidad de nuestro corazón. Por eso es importante que cuando usted no tiene esa abundancia, esa opulencia, tratemos con el corazón, formemos el corazón para que el corazón se afirme, porque si no lo capacitamos o habilitamos nuestro corazón, simple y sencillamente se va a echar a perder. Trate con él. A mí tiene años que el Señor me dijo que pidiera humildad y me dijo, porque por tus manos va a pasar mucho dinero. Trata con tu corazón. Y la verdad, algo que he aprendido en el transitar de Dios a base de golpes y de tropiezos, es aprender a que el dinero a mí no debe usarme, sino yo aprender a usar el dinero.
Y también he aprendido en el dicho ese que coloquialmente se dice que el dinero va y viene. Y eso es cierto. Entonces, estoy y sigo aprendiendo a no enamorarme del dinero. Y si hay que sembrar, sembramos. Si hay que dar, damos, para que lo que tenga que hacerse se haga sin quejas, sino creyendo que el que es proveedor y el dueño del oro y de la plata va a seguir supliendo conforme a sus riquezas en gloria. Amén. De eso es de lo que se trata el mensaje. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. Pero luego nos da la clave, ¿dónde? Sí, por eso el tema, alábese quien debe de alabarse. Y entonces le da un vuelco Jeremías y dice, alábese en entenderme el que debe alabarse. Alábese en entenderme el que debe alabarse. Y esto es muy interesante porque también tiene una connotación interesante el entenderme. Nosotros como mente infinita, ¿podremos entender una mente infinita? No. O sea, nosotros con nuestra mente finita nunca alcanzaremos a entender la mente infinita de Dios. ¿O sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice alábese en entenderme el que debe alabarse? Y se los digo porque hace algunos años también me acuerdo que el Señor me dio una palabra que me pegó mucho. Estábamos pastoreando una congregación y de pronto hubo ciertos detalles ahí y hubo familias que se empezaron a ir. Y Dios me dio una palabra que me pegó hasta el fondo. Y me dijo, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y me fui para atrás. Entonces le dije, entonces yo soy el que estoy echado a perder. Entonces, ¿qué hago aquí? Y empecé, ya saben, cómo empiezan ahí con Dios. Y entonces empecé a decirle, Señor, no te entiendo. No te entiendo. Toda una semana, no te entiendo, no te entiendo. A lo mejor yo trataba de autojustificarme. Pero llegó la semana y entonces me regañó y me dijo, a tu Dios no tienes que entenderlo, solo tienes que creerle. Por eso quiero aplicar lo que les quiero decir enseguida, porque aquí dice que no nos alabemos ni en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza, pero sí en entenderlo. ¿A qué se refiere cuando dice entenderlo? Bueno, lo que le estoy diciendo es que no se refiere realmente a entender a Dios, porque de pronto parecía que somos más grandes que Dios. Oh, yo te entiendo, Dios, no te preocupes, Dios, yo soy sabio, yo te entiendo. No se refiere a eso. Se refiere a que usted y yo podamos entender la forma en la que Él se mueve bajo sus principios. No sé si me está entendiendo. Para todo hay principios en Dios. Para todo hay principios. Las bendiciones no llegan solos, así como las maldiciones no llegan solas. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo tiene un porqué, tiene un para qué. O sea, todo tiene un propósito en Él. Entonces, eso es precisamente lo que Dios está diciendo a través de Jeremías. Que nosotros aprendamos entonces, por eso también mencioné lo del 12, en cuanto al gobierno, en cuanto a la administración en cada secretaría, como cristiano en cada función nuestra. Mi responsabilidad es que yo conozca a través de la palabra de Dios los principios de Dios. Yo no necesito conocer toda la Biblia. Si conozco los principios ya la hice, porque entonces voy a saber cómo y en qué momento Dios actúa, en qué momento Dios no actúa, por qué lo hace, para qué lo hace, etcétera, etcétera, pero bajo los principios, no bajo lo que lees. ¿Amén? Sí, alcanzan a ver la diferencia entre lo que es Él con sus principios. O sea, yo debo entenderlo no a Él, yo a Él nunca lo voy a entender, nunca. Pero sí sus principios, porque esos sí están escritos en la palabra de Dios y Él se somete a ellos. Por eso es interesante. Cuando hablamos de entendimiento, dado que el conocimiento es inmaterial, el entendimiento se ha relacionado con la idea del alma, conciencia y espíritu. Y entonces, el entendimiento es considerado bajo la perspectiva religiosa
Y entonces se trataría de un atributo concedido por Dios a la naturaleza humana en el momento de la creación. O sea, que Dios te pone esa parte en tu ser cuando te forma, y te da esa parte para que puedas diferenciar tu naturaleza de la naturaleza de un animal. Amén. Dios te da el entendimiento y lo pone ahí contigo cuando estás siendo procreado en el vientre y empieza la gestación, y Dios pone ese entendimiento en tu vida para que crezca contigo, nazca contigo, fluya contigo. Y entonces pensé y digo, con razón, Deuteronomio 6:5 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante. O sea, no es ama a Dios o sirve a Dios. No. Le está diciendo, hazlo con todo tu entendimiento que he puesto desde que naciste. Así quiero que me adores. Así quiero que me sirvas. No quiero dejar nada afuera a expensas de que el enemigo se lo robe y venga a meterte el pie a ti, que eres mi creación. Qué interesante. Es muy admirable de parte de nuestro Dios, aunque también Él sigue respetando el libre albedrío. Amén. Sí da el entendimiento, pero para que tú decidas bien o mal. Y quizás el ejemplo que quiero mencionar aquí es la forma en la que Moisés se sometía a Dios. A mí se me hace muy impresionante que prácticamente todo el Pentateuco, excepto la última parte cuando no obedece Moisés a Dios porque se llenó de ira, de coraje, y conocemos toda la historia. Pero tú lees el Pentateuco y cada orden que Dios le da a Moisés, después Moisés la ejecuta y siempre termina diciendo, y Moisés hizo exactamente como Dios se lo ordenó o se lo pidió. Qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés pudo entender los principios de Dios a la perfección desde que estuvo en la intimidad con Él. ¿Se acuerdan que le dijo, muéstrame tu gloria? Y Dios le dijo, pues no vas a poder verme, pero sí un pedacito de mi gloria. Y Dios le mostró un pedacito de su gloria a Moisés. Interesante. Bueno, Moisés conocía y entendía los principios de Dios, por eso prácticamente en muchas ocasiones Dios pudo, por así decirlo, y se oye medio raro, pero es cierto, Dios pudo oír las intervenciones a favor de Moisés por el pueblo, y Dios muchas veces oyó a Moisés y le dijo, está bien, Moisés, tranquilo, aunque al que me la ha hecho me la va a pagar en su momento y en su tiempo. Y así fue. Pero en el momento donde Dios quería manifestar esa ira, esa desesperación por el pueblo, Moisés pudo decirle, tranquilo, Dios, tú has prometido, tú has dicho. ¿Qué van a decir los impíos? Que trajiste a tu pueblo y lo mataste aquí porque no pudiste llevarlo a la tierra prometida. Oh, está bien, Moisés. De eso es de lo que se trata la vida cristiana. De eso es de lo que se trata el que debe de alabarse a sí mismo. Que conozca los principios de Dios para que entonces realmente sea aplicable el estribillo que cantamos, ¿no? De que Dios trabaja. ¿Cómo dice? Dios trabaja para los que en Él confían. Es muy fuerte esa expresión, pero es cierto, está en el principio de lo que maneja Dios. Pero se oye bien tremendo, ¿no? O sea, Dios trabaja, pero para los que confían en Él. Y aquí ya no es en la persona, sino en la fe que fluye de la persona. Es ahí donde Dios se unifica para poder honrar y exaltar el nombre de Dios en la práctica. Eso es algo muy interesante. De ahí también la importancia, si entendemos los principios, es que usted
Cuando venga a la casa de Dios y sirve en la casa de Dios, nunca lo haga para el hombre. Nunca busque quedar bien con el hombre. Los hombres fallamos. Los hombres somos muy frágiles en ciertas cosas y cometemos muchos errores. Y a veces, aunque no los cometamos, nos los inventamos. Digo, porque a veces el de allá no anda en sus 5 y entonces ve cosas marcianas y raras y bueno, cosas que se dan. Por eso no al hombre, todo para Dios. Todo, lo más mínimo. Una silla que usted mueva, que limpie, para Él. Alguien puede pasar y una patada, quítate, ¿para qué haces eso, barbero, lambiscón? Usted diga, yo lo estoy haciendo para el Rey de Reyes, punto, y lo hago, así ya, nada más, no se mete en otras cuestiones. Así es que alabes el que debe alabarse, en entenderme, dice Dios, pero luego da un paso más allá y dice, alábese en conocerme, el que debe alabarse. ¿Qué significa conocer etimológicamente? La palabra conocer proviene del latín conoceré, conocer, que quiere decir conocer a alguien completamente, que es una palabra compuesta con y se asocia con la raíz indoeuropea con, junto o cerca de él. Si yo quiero conocerlo a usted y usted vive en Francia y yo aquí en México, ¿cuándo lo voy a conocer bien? Nunca. Solo por acá, o mensaje, o hola, ¿cómo estás? Videollamada, etcétera, hasta ahí. Si quiero conocer a alguien bien, tengo que estar cerca de usted. Si se puede vivir con usted, pues ya lo voy a conocer más. Y también la palabra koiné, que quiere decir de epicentro, del verbo conocer, que también nos daría noble nota, noticia o notario. Ahora, aquí hay algo muy interesante que espero que me lo escuche. Hablando del conocimiento intelectual, y el conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Quiero que entienda esto, por favor. Aquí dice el Señor a través del profeta, alábese el que debe conocerme, el que me conoce a mí, ese alábese. Y el conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Este conocimiento es limitado por cuanto la meta final consiste en exaltar la razón humana. Por eso es que el conocimiento intelectual no es algo que nos lleva a conocer a Dios, sino a exaltar la razón humana. ¿Sí ve la diferencia? Muy bien. No se puede conocer a Dios haciendo uso solo de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios y de sus caminos. Sin embargo, todavía no conoce a Dios. Yo no sé si usted ha visto la forma en la que los brujos, los chamanes, todos esos que hacen esas ondas, normalmente en sus casas, los de los horóscopos y videntes y todo ese rollo, ¿qué ponen como gancho para atraer a la gente normalmente? Como ganchos atractivos. Dinero, pero en su, ¿cómo diría? En su mostrador, por usar una expresión, cuando usted entra a un lugar de esos, normalmente, ¿qué ve alrededor? De esos lugares, ídolos, imágenes a las que la gente está relacionado, y entonces dicen, esto es bueno. ¿Sí? ¿Me explico? Es una forma de atraer. Y luego hasta tienen una Biblia en el Salmo 91, y pueden tener Jehová es mi pastor. ¿Me entiende? Yo pregunto, usando esas cosas que usan, la misma Biblia, ¿conocen a Dios? No. Ellos hablan de un conocimiento racional, de un conocimiento intelectual. Tan es así que ese mismo conocimiento intelectual lo usan para manipular y atraer a la gente cerrada, por no decir ignorante. No dije ignorante, cerrada.
Esto se puede ver constantemente a través de la Biblia, donde el pueblo hebreo se quejaba y abandonaba al Señor cada vez que podía para irse tras otros dioses. Y esta conducta necia, pues la vemos siempre a través de la historia, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez la vemos. Ese es el mismo vivir de siempre del pueblo de Dios, aún de nosotros, en los momentos difíciles. Entonces, hay una corriente filosófica también, y hay algunos hermanos que están entrampados ahí, que se llama el pensamiento positivo. Y creen que declarando el pensamiento positivo sobre una frase, en su momento se puede lograr llegar a ser realidad. Yo no soy pobre, soy rico. Yo no soy pobre, yo soy rico. Yo no soy pobre, yo soy rico. Pensamiento positivo. ¿Tiene alguna comparación con la fe? Pregunto. Pues no, amados. Pensamiento positivo es alguien que quizás experimentó y ahora lo usa como una expresión motivacional para tratar de sacar a la persona de cierta situación que es muy complicado. Puede lograrlo así, pero pensamiento positivo no tiene nada que ver con la fe. La fe es un flechazo que llega y suceden los milagros y las señales en ese momento como son y como vienen de parte de Dios. Amén. Nada que ver con la fe. Abusada con eso, porque en el mundo de la nueva era se maneja mucho esa cuestión también del pensamiento positivo, y eso no es de Dios. Entonces, Alab es el que debe conocer a Dios. Y el ejemplo que yo pongo es cuando la Biblia dice maravillosamente de la relación en que había entre David y Dios, y dice la Biblia que David se movía en el corazón de Dios. Hay tres formas en las que el ser humano se mueve, y es en el libre albedrío, en la voluntad de Dios y en el corazón de Dios. Tres formas. Cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, lo que tú hagas en Dios trae bendición. Pero cuando te mueves en el corazón de Dios, trae mucho más bendición que cuando te mueves solo en la voluntad de Dios. Eso es muy, muy importante que nosotros aprendamos también a desarrollar. Y es lo que dice Dios a través del profeta. Alábese en verdad el que me conoce. Alábese en eso. Pero otra vez, estoy hablando de los principios de Dios, no de conocerlo a Él. Dice Dios cuando da la profecía, antes de aterrizar en Jesús, cuando habla de Moisés, dice algo muy maravilloso. Dice: a Moisés, con él hablo cara a cara. Qué bonito, ¿no? Con él cara a cara. Pero con todos los demás profetas que de aquí en adelante vengan, por sueños, por visiones o revelaciones, pero a él cara a cara. ¡Wow! Qué interesante. Así es que es ahí donde yo tengo que aprender a discernir y a conocer los principios de Dios para poder asimilar este mensaje. ¿Cómo inició este mensaje? Así dice Jehová. Así dice Jehová. Y yo digo, qué bueno que es Jehová y no el diablo. Pero ¿cuántos le dan más prioridad al diablo? Y oyen más al diablo. Y se ensatan más con el diablo. Conozco gente que cree en la muerte, pero pasaron por Dios y ahora están sirviendo a la muerte. ¿Sabe cuál es su respuesta de ellos? Dicen, es que Dios tarda mucho en contestar, y sirven a la muerte. Ahí se la dejo de tarea. Esos no conocen los principios de Dios. Por eso es que usan la expresión, Dios tarda mucho. No. Y yo solo quiero decirle que Dios no tarda. Dios tarda el tiempo en el que tú estés listo. ¿Sí entiende ese principio? Ya le dije, ¿qué pasaría si ahorita Dios a todos nos hiciera multimillonarios? ¿Cuántos de ustedes vendrían el próximo domingo? Todos, ¿verdad? Todos vendrían.
sea, por eso Dios no nos bendice así, amado. Por eso. Entonces, ¿Dios tarda? No. Tu corazón. Tú no estás listo. No tienes la capacidad para administrar tamaña bendición que viene de ti. Nos volveríamos locos. En serio. Algunos se encerrarían en un búnker para no salir por los ladrones. Y cosas así por el estilo. Así es que dice, alábense en que yo soy Jehová. Así es que aquí, para podernos alabar, primero necesitamos discernir si en verdad es Dios el que nos está hablando o no. Y otra vez, lo aterrizo. ¿Cómo saber si es Dios? Yo he aprendido algo de sus principios y por eso siempre aconsejo. Porque hay gente que dice, es que no sé si es Dios, estoy confundido, no sé si es Dios o no es Dios. Nosotros estuvimos mucho tiempo batallando con eso. Cuando estuvimos formando un ministerio profético, batallamos mucho con todo eso, porque la gente, esa es la experiencia que contaban. Es que viene el mensaje y de pronto no sé si es Dios o no es Dios, o es mi carne o qué, quién es, cómo está la cosa. Entonces tuvimos lógicamente que trabajar mucho en base a eso y para poder enseñarle a las personas, a los hermanos, que sí se compartiera y que no se compartiera. Hasta que un día el Señor nos dio un carpetazo y nos dijo, todo lo que es bueno procede de mí. Como principio. Entonces ya nos ayudó a no pensar en todos los mensajes si eran de Dios o no eran de Dios. Porque introducíamos la carne. Bueno, ¿es Dios o es mi carne? Sí, pero si en la carne estás diciendo, oren, ¿es mal orar? Pues no, pues oremos. ¿A quién le afecta orar? A nadie. Si en la carne dices amemos, ¿es malo amar? Pues no, pues entonces amemos. ¿Cuál es el problema? Y así fue como empezamos a discernir los principios. Dijimos, perfecto. Y entonces yo ahora le digo a los hermanos cuando me salen, es que no sé si es Dios, acá estoy confundido. Bueno, si tú oyes una voz que te dice, ve y golpea a aquel, tienes que preguntar si es de Dios o es del diablo. ¿Cuál es el principio de Dios, golpear o amar? Amar. Entonces, si oigo la voz, golpéalo. Pero no, ese es el chanclas. ¿O no? Pues ahí no tengo duda. Y así es entonces como yo discierno los principios de Dios y entonces puedo reconocer si puedo esto o entro en el parámetro de lo que está diciendo Jeremías para poder alabarme en el buen sentido de la palabra, pero reconociendo los principios de Dios. Eso es lo que está diciendo realmente Dios al pueblo a través de Jeremías. Y nosotros tenemos que aprender a discernir desde esa perspectiva. Todo lo que fluya de usted, sea su carne o sea quien sea, pero si es positivo, viene de arriba. Para que no involucre ya la carne en ese sentido. Pero si al revés es algo negativo, ahí se tenga cuidado porque puede ser el diablo, puede ser su carnota que está usando venganza o alguien le cae gordo y está aventándose o usando como muchos predicadores antes, ya casi no he oído, pero antes usaban mucho el púlpito para tirarle al hermano o la hermana X y desquitarse desde el púlpito. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Amén. Tenemos que sabernos ubicar. Así es que si usted está siendo dirigido por Dios, gócese en ello. Alábese en eso, reconociendo los principios de Dios y que si lo ha escogido es para algo y por algo. Pero luego el Señor se va a la práctica y a la acción. Primero está hablando de entendimiento, de conocerlo, luego que se reafirme que Él es en verdad el que está hablando, y entonces dice, ahora sí alábese en que yo hago misericordia. ¿Ve cómo se van aplicando los principios de Dios en el desarrollo del Hijo de Dios? Ahora, ¿qué significa la misericordia dentro de la palabra de Dios? La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? Una vez que yo descubro la situación de una necesidad X, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en amabilidad, ojo,
asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. ¿Está entendiendo? O sea, misericordia no es solamente te ayudo y te doy la mano, sino es un apoyo o una ayuda integral partiendo desde lo externo. Dice la palabra de Dios, si va tu hermano que tiene frío, son las 3 de la mañana, hermano, un poquito de azúcar, y usted tiene un montón de chamarras ahí, dice, ay hermano, pues no tengo azúcar, y ahí tiene costales de azúcar, no tengo, pero luego, mañana venga, mañana le doy. Pero mañana testifico, pobre hermano, pobrecito hermano, vieran cómo me partió el alma, verlo sufrir, estaba temblando, pobrecito, quisiera darle mi corazón, pero ahí es el Señor hipócrita. ¿Sí me explico? Tenías para darle, préstale la chamarra, aunque sea, lo que sea, haz algo ahí. Eso es misericordia. Misericordia no es, ay, pobrecito. No, es entrarle físicamente, asistir al necesitado, pero me llama mucho la atención lo y de hecho dice, y especialmente en el perdón y la reconciliación. O sea, alguien que tiene la capacidad de perdonar a su hermano y tener esa reconciliación es alguien que está teniendo misericordia, no solamente de él, sino de él mismo, porque se cierran puertas, porque entonces se extienden los lazos de amistad y entonces le cerramos las puertas al diablo. Fíjese hasta dónde alcanza la misericordia en cuanto a como hijos de Dios poderla aplicar en nuestra vida diaria. La misericordia es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica y en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. ¿Qué pasaría si Dios nos diera como nos comportamos? ¿Estaríamos con vida? Hace mucho tiempo Dios nos hubiera desaparecido ya por lo malo y lo perverso que somos. Pero en su misericordia, hace que no vea. Y nos lleva a que sanemos. Y nos lleva a que procuremos romper esos lazos, apagar esos dardos, etcétera, para podernos reconciliar. Alábese ese que sabe que yo hago misericordia. Interesante. Por eso dice también que nunca hables mal de la gente. Dice Proverbios, no sé si es Proverbios o Eclesiastés, dice, no hables mal de la gente, porque tú sabes que tú también has hablado mal de la gente. ¿Y a poco no es cierto? No va a salir ustedes ahorita, como dijo una vez una hermana, hermanos, paz de Cristo, amén. ¿Qué pasa? Yo quiero decirles que nunca en mi vida he mentido. Llegó otro hermano, pues quiero decirle que hoy es la primera que ha mentido. ¿Quién no hemos mentido, hermano? Todos hemos mentido, todos. Es más, dice Juan que si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios pecador. Pues estamos aquí por misericordia, hermano, de plano, o sea, por eso nunca hay que ser altivos, soberbios, orgullosos, nunca. Eche eso fuera. Y luego, porque luego aquí entra la acción de la misericordia, pero luego también viene la vara. Alábese en que yo hago juicio, el que debe de alabarse. Ojo, aquí entra ya lo bueno. Todos sabemos lo que es un juicio. Cuando hablamos de juicio, se conoce el conjunto de instancias en las que se pone a prueba la inocencia o culpabilidad de una persona o un grupo de personas frente a una figura de autoridad, en este caso el juez. Y ahí están, y ahí todo lo que tiene que llevarse con un acusador, y el que acusa, y el que defiende, y el que dicta la sentencia, etcétera, ahí están para llevar a cabo un juicio. Alábese ese, el que sabe que dentro de su forma de vida, un día va a estar, como dice la Escritura, ante el tribunal de Jesucristo. Así dice la Biblia que un día vamos a estar hasta el tribunal de Jesucristo.
Por último dice, alábese también en que yo hago justicia. O sea, no es nada más el juicio. Primero se hace el juicio. Y en el juicio se delibera quién es culpable, quién es inocente, ¿sí o no? Pero también se delibera el castigo que se va a aplicar. Y en este caso estamos hablando entonces que aquí entra en acción la justicia. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. O sea, lo que en el juicio se decidió hacer de quién era culpable, qué le corresponde de pago por su actitud, a eso es exactamente lo que se llama justicia. Y otra vez retomo lo que les estoy diciendo. Si Dios nos tratara justamente a nosotros por nuestro comportamiento, ya no estaríamos aquí, amados. Nadie de nosotros. Y esa es una parte importante que dentro de los principios de Dios debiéramos de reconocer y aceptar para entonces estar dándole la honra y la gloria a Dios siempre por su misericordia. No me acuerdo qué salmo, pero hay un salmo, ahorita me acordé, donde dice la parte A una frase, Dios es grande y maravilloso. Y luego la segunda parte, la B siempre dice, porque para siempre es su misericordia. Y dice otra vez la parte A, una expresión de Dios, y luego la B, porque para siempre es su misericordia. O sea, por algo en la palabra de Dios, un solo salmo menciona como 20 veces, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, la verdad, gracias que tenemos un Dios misericordioso. Gracias, en verdad, que Dios no nos ve con ojos de justicia y de juicio. Yo en lo personal, por eso a veces me abstengo mucho de usar la palabra haz juicio, Señor. Porque una vez le dije y me fue como en feria. Desde entonces dije, Señor, pues hoy tú como quieras, hazlo. Porque tanto va para allá como va para acá en cuanto a lo que nosotros somos. Y como somos bien especialistas, como dice la Biblia también, en no aceptar nuestros propios errores, pues entonces solamente señalamos para allá. Pero Hebreos dice que la Biblia es más cortante que 2 espadas de doble filo. Eso quiere decir que la Biblia corta para allá y corta para acá. Y entonces corta para los dos lados. Si yo te corto a ti, me estoy cortando a mí. Y ahí es donde debe de entrar la misericordia. Así es que termino solamente diciéndoles, mis amados, que es muy importante, lógicamente, que conozcamos las Escrituras, pero el leer las Escrituras tiene que leerse con propósito, no leer por leer. Y leer las Escrituras, y confío en Dios que así lo hagan, debe leerse buscando encontrar los principios de Dios en la forma donde Dios se mueve para llevarnos a su reino. Conociendo los principios de Dios, se debe acabar toda confusión, toda duda. Se debe acabar el saber si es el diablo o es su carne o es Dios quien le está hablando. Si usted conoce los principios de Dios, no va a salir como los que a veces por una o por otra cosa, por antojo, se divorcian, por ejemplo, y de pronto dicen, ¿qué si mi media naranja me salió toronja o guayaba o plátano? Y se justifican, es que esa no era mi media naranja, ahora sí la acabo de encontrar. ¿Eso es de Dios o es del diablo? Pero díganle al que lo está pensando y diciendo, y le va a decir que es de Dios. Ese es el problema. Es alguien que expresa situaciones así, no puede alabarse a sí mismo, porque no conoce los principios de Dios. Tenemos que conocer los principios de Dios, para que entonces podamos alabarnos, y no nosotros, sino alabar al que nos da la oportunidad de vida, que nos permite conocer los principios que nos acercan a Él a través de su misericordia. Dice la palabra de Dios en Isaías que nuestro Señor Jesucristo en la cruz murió por nosotros y llevó los pecados de todos nosotros. Y hay
muchos pecados horribles, apestosos, feos, que apestan, que saben muy feo. Y Él los llevó por amor a nosotros. Y a veces es increíble que nosotros no somos capaces de perdonar a alguien nomás porque no nos saluda o no nos sonríe. Es increíble. Eso implica entonces que no conocemos los principios de Dios. ¿En qué va a conocer el mundo en que somos sus hijos? Dice Juan, en que os amemos los unos a los otros. Así es que, hermano, qué importante es que nosotros conozcamos los principios. El tema es una pregunta: ¿quién debe de alabarse? Los que conocen los principios de Dios para poderlos aplicar en su vida diaria. Esos deben de gozarse, esos deben de alegrarse, pero reconociendo que nada es nuestro, todo viene de Dios y para Él. Y que si Él nos mantiene hasta hoy, es porque hay un propósito de bendición. Yo me aferro a alguna palabra que Dios me da. Con eso voy a terminar. En este aniversario hemos hecho el balance y hemos concretado en que ha sido, creo, la peor actividad que hemos tenido por todas las situaciones que vivimos, tanto espiritualmente como materialmente. Y sin embargo, o sea, lo declaramos como un día malo, un día feo. Y sin embargo, al otro día que estábamos aquí, Dios me dio una palabra y me alentó. Y me dijo: Dios, te dije que iba a haber días malos. Qué interesante. Y eso dije: sí, cierto, tú dijiste que íbamos a tener días malos. Cuando nos habló de la pandemia, el Señor dijo que el que esté en Él, Él lo va a proteger, y el que no, Él no se hace responsable. Pero que iban a venir días malos. Y Él, el domingo pasado, me dijo que este evento había sido uno de esos días malos. Pero donde me aferro, lógicamente, es en eso, porque eso es lo que da testimonio. Pero Él lo dijo: pero te voy a dar crecimiento. Dice: y tú lo vas a ver. O sea, como diciendo, así como viste el día malo, que yo te dije que iba a haber días malos, así tú vas a ver el crecimiento. A mí eso me emociona, hermano. Pero curiosamente el domingo también me sentí como cucaracha fumigada, porque muchos de ustedes no vinieron. Si no hubieran estado los hermanos de México, aquí hubiéramos estado 5 o 6, nada más. Y Dios diciéndome: vas a crecer. ¿Sí me explico? O sea, Dios te tiene en el pozo y luego te dice: no te preocupes, yo te voy a sacar del pozo. Y tú ahogándote, ¿no? Como Jonás ahí en el pez, muriéndote, y Dios: no te preocupes, yo te voy a dar vida. Amados, eso es lo que a mí me sostiene. Y en la oración, en lo que le digo: Señor, contra todo viento y marea, yo creo esa palabra. Y lo creo, nada más. Pero le digo algo: pero déjame disfrutarlo y compartirlo. No va a pasar como el del tiempo de Samaria, cuando Eliseo le dijo al oficial del rey: tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar por incrédulo. Yo digo: Señor, yo quiero verlo, pero quiero disfrutarlo. Amén. Pónganse de pie. Amados que nos siguen en la red, yo sé que todos tenemos una promesa de Dios de bendición. Y si Dios te la ha dado directamente, qué bueno, mantente firme, Dios lo va a hacer. Si a través de su palabra la has adoptado como una promesa tuya, no la pierdas. Dios es fiel para hacerlo. Y así como Dios nos ha dicho en este tiempo de la situación que estamos viviendo, de un espíritu de muerte está suelto, también la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, se abundó la gracia. Levanta tus manos hacia el cielo. ¿Y por qué no le damos solo gracias a Dios por su misericordia? ¿Por qué no le damos gracias a Dios solamente porque no ha visto nuestras obras feas, apestosas, pecados feos? No los ha visto como eso, sino los ha visto en amor, los ha visto en misericordia, y nos sigue viendo como un producto terminado para su gloria.
Amado, gracias. Gracias por impulsarnos, enseñarnos, amado, a conocer los principios que se mueven en tu entorno y que tú nos has legado para poder entender y conocer tu corazón, amado. Ayúdanos en verdad de hoy en adelante a no poner nuestra vista en la sabiduría como una dependencia humana, ni en la valentía como una cualidad que pueda defender yo como que es absoluta para mí. No permitas que vea la riqueza como algo, Señor, que realmente tiene que ser así para poder ser alguien, cuando realmente, Señor, todo está en ti, todo procede de ti. Por eso hoy más que nunca, tú eres el Padre de la misericordia, el dueño de la vida. Gracias, gracias, amado, por perdonar nuestras iniquidades, por olvidarte de ellas. Ahora permítenos cultivar unidad, armonía, amor, paz, una bendición mutua entre nosotros, con una sonrisa, con una salud, con un buen deseo para cada uno de tus hijos y de tu pueblo. Bendigo a tus hijos aquí en Irapuato, Señor, te pido por ellos. Bendigo a los que nos siguen por la red, o a los que se van a conectar, o los que van a ver esta palabra o nos están siguiendo. Glorifícate en ellos también para que aprendan principios y entonces podamos expresar una adoración de gratitud hacia ti a través de nosotros mismos como canales y medios de bendición para tu gloria. Hoy recíbenos como un olor fragante y suave que suba a tu presencia. Papá, gracias. Gracias por tu amor. Despídenos en paz, no de ti, Señor, sino de este momento. Sé con tus hijos que van a su hogar. Yo los bendigo y te pido por ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo declaro que es hecho y declaro bendición para tu pueblo y para los que nos siguen en la red. Gracias, amado. Amén. Yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo puedo imaginar estar delante de tu presencia, oh Dios, rodeado de tu gloria, rodeado de tu hermosura. Yo te adoraré.